Buenas, buenas, ¿cómo andan? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Acá nos conectamos en esta idea loca que surgió hace unas semanas en base a lo que venía hablando con gente conocida, con algunos amigos y con gente de la academia. Y dijimos, ¿por qué no hacer una serie como un documental que lo vayamos haciendo todos los jueves en vivo sobre las decisiones importantes que cambiaron mi vida? Las decisiones que cambiaron mi vida, que son historias reales, concretas, que les voy a contar, a cosas muy personales. Y cada historia tiene un momento especial en mi vida y cada historia va a dejar un aprendizaje que después lo vamos a analizar juntos. Y es muy probable que te sientas espejado en alguna de estas historias o en varias de estas historias. ¿Por qué? Porque son historias humanas, son historias naturales, son historias de ganar, de pérdida, de frustración, de estar cansado, de ir por un objetivo, de encontrar un propósito. Son historias donde las vas a escuchar y seguramente te van a dejar aprendizaje. Cuando nace esta loca idea de contar estas historias, que por ejemplo, para darle una idea, cuento, este primer capítulo vamos a hablar cuando yo tenía unos 20 y pico de años y decidí ir a México a vivir con $500 y estuve un año y medio recorriendo Latinoamérica. Pero tiene todo un porqué que ahora vamos a entrar en eso. Pero después vamos a ver cómo construí una inmobiliaria desde el banito de la casa de mis padres, cómo convertí un shopping en mi mejor punto de venta en el rubro inmobiliario, las veces que me robaron o me estafaron gran cantidad de dinero y todo lo que pasé. Bueno, voy a ir contando diferentes historias, ¿no? Así que cuando cuento esta idea, tengo un amigo que está en Córdoba, Argentina, que es coach, es capo, hace mentorías, bueno, tiene mucho crecimiento personal y me dice, che, qué buena que está esta idea, me copo con vos y me sumo al vivo y te voy haciendo preguntas y vamos analizándolo. Y aparte este capítulo da ideal para que se sume él, porque él también viajó como 3 o 4 años por toda Latinoamérica en una Vans y aparte es un loco más de la cabeza como yo y le va a aportar un montón a esta charla. Así que ahora lo voy a buscar, lo voy a invitar. A ver, acá. Ahí le mandamos la invitación. ¡Oh! Martín, querido hermano, qué ¿Cómo bueno. andás, bro? ¿Todo Bien, muy bien? bien. Estaba acá pendiente escuchando la intro que hiciste, que estuvo fantástica. Y nada, buenísimo, esperando el momento para entrar. Como ya dijiste, que me entusiasmó la idea. La introducción también me entusiasmó mucho porque por sobre todas las cosas es descubrir qué hay detrás de las personas que vemos en las redes sociales o que vemos, que conocemos, qué sé yo. Y No, dije, no, y vamos para aparte, adelante. acá voy a contar la verdad de todo, la posta de todo, ¿no? Porque uno ve las redes sociales y por ahí ve resultados finales, pero no ve los procesos. Y la gente dice, uy, mirá esto, mirá lo otro, pero nadie sabe realmente cómo fue la cuestión o cómo pasó. Y lo lindo de escuchar los procesos es que a mí me pasaba cuando yo era chico, y no existían las redes sociales, cuando yo escuchaba la historia de otro, automáticamente me inflaba, me daba valor, me daba coraje, Claro. me daba el empujón para decidirse, ¿viste? La iniciativa para tomar y ver que es parte de la experiencia, en fin, es estar vivo, ¿no? Es vivir y contar un poco lo que vivimos, lo que nos trajo hasta acá. Hoy justo estaba dando una asesoría uno a uno y hablaba de eso. Le decía, no mires el jardín terminado, mira todo el proceso Obvio. para entender por qué Aparte, estás donde estás. y aparte, como dice Fito, lo importante no es llegar, lo importante es el camino, ¿no? Como- Hiciste una mención que estuvo buenísima de mi viaje por Latinoamérica. Y antes de viajar yo había leído el libro de Galeano, lo íbamos leyendo inclusive después en el viaje, eh, algo de los días, los hijos de los días. Y en un relato que leíamos decía,
no viajo por llegar, viajo por ir. Y se lo grabé en mi camioneta y fue mi lema de viaje mucho tiempo porque no era un objetivo, yo simplemente quería saber qué había en otros lados. Posiblemente había algún trasfondo inconsciente de querer salir del lugar en donde estaba, pero ese lema me acompañó mucho tiempo y me sigue acompañando ahora cuando entiendo los procesos de las personas y acompaño a las personas en su proceso de cambio. Ya cuando pases esta tormenta te vas a dar cuenta lo lindo que fue haber trascendido. Así que bueno, a escucharte que ahora queremos escuchar tu historia de México, de Bueno, cómo fue. voy contando un poco. Eh, digamos, yo desde chico siempre soñé con viajar, ¿no? Desde chico siempre soñé con viajar, pero sobre todo viajar para, me encanta hablar con la gente, conocer diferentes culturas, conocer diferentes cosas. Vengo de una familia muy humilde, sí, pero con mucho amor, pero muy humilde. Obviamente no hubo viajes a la nieve o a esquiar, no hubo viajes al Caribe, no hubo viajes a otra cosa. Era como toda familia de clase media, Córdoba, con suerte Claro, Mar del Plata o Chapadmalá o cosas así, ¿no? Y siempre soñé con esa situación. Desde chico siempre, bueno, fui muy busca y siempre fui generando cosas. En ese momento yo había terminado la secundaria, me había puesto a estudiar hotelería y turismo y, y yo me acuerdo patente que estudiaba turismo porque quería viajar o claro. estudiaba hotelería porque quería viajar, ¿no? Pero para colmos, vos me ponías a hablar con cualquier persona y yo parecía que había viajado a Francia, a España, a esto, porque me sabía todo, ¿viste? Bien. Yo estudiaba y viajaba. En realidad no me gustó nunca la carrera, pero me gustaba viajar y me gustaban esas cosas, ¿no? Te imaginaba en los lugares así cuando estaba No, me estudiando. imaginaba, sí, aparte en esa época era apunte, porque no había internet. Entonces viajaba mucho con esa locura. Y en esa época recién arrancaba internet, pero era el mail nada más, ni siquiera Claro, estaba MSN ni nada, MSN, sí, algo así, sí. nada de eso. Los dos muñequitos que se movían así y tardaban 3 años en que hasta que te contestaba el otro. Claro, viste, un poco eso. Así que había enganchado una pasantía en un hotel, estaba trabajando en un hotel y había armado una marca de ropa y había enganchado un laburo en un hotel de una cadena de Rosario, Bien, que eran 4 o 5 hoteles, que era la cadena Solanas. Estaba laburando ahí y era como, terminabas la carrera y tenías que conseguir un laburo y yo había conseguido el laburo. claro. ¿Ves? Estaba laburando en uno de los mejores hoteles, tenía un buen sueldo, tenía obra social, tenía muy buenas propinas, ta, 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 ta. Y a su vez, con un amigo habíamos armado una marca de ropa, estábamos metidos en boliches, esas cuestiones. Me estaba yendo bien, tenía mi autito, me había comprado un velerito, me acuerdo que lo estaba arreglando, pero me sentía totalmente vacío, Claro. totalmente fuera del coso. Y me sentía mal, obviamente. Al pasar los meses iba a laburar sin ganas, digamos. Sentía como que no pertenecía ahí. Entonces me puse a pensar, en esa época no había información, vos Claro, sabés lo que te estoy diciendo, no había sí, sí. información, no es como ahora que vos ves los viajeros. En esa época, con suerte, enganchaba una revista que valía una fortuna y estaba, ¿sabes? Un poco ahí, ¿viste? Pero O no sea, había. imagino que te habrá pasado porque a mí me pasó también. O cruzaba un viajero y lo mataba a pregunta. Lo mataba a Bueno, pregunta. escuchá lo que hacía yo, que mi vieja se cagaba de la risa, ¿no? Digamos, por la curada de espanto, que seguramente a lo mejor está escuchando y está. Me acuerdo que yo caminaba cerca de la terminal, mi casa estaba lejos de la terminal, y una vez cruzo 2 alemanes, me pongo a hablar y los llevo a mi casa, y llevo a mi casa con 2 alemanes. Otra vez encuentro un loco de Estambul, creo algo así, y lo mandé a mi casa, pero yo me fui a un recital y mi mamá dele llamar en los teléfonos, los Nokia, los chiquitos, dele llamar, y me dice, boludo, hay un turco acá con un charanguito, dice, vení para acá, ¿viste? Que lo mandaste vos. Bueno, yo disfrutaba de recibir a la gente y viajaba con ellos, ¿no? Claro, Entonces, bueno, estaba ahí y me acuerdo que hablaba con uno, hablaba con otro, en esa época traté de ir a un psicólogo, no funcionó, traté de ir a otro psicólogo, tampoco funcionó, no es que estaba depresivo ni mal, estaba bien,
bien anímicamente, iba para adelante, pero no, había algo que no encajaba. Y me empezó a caer la ficha, ¿no? Del mandato. Me empezó a caer la ficha de terminar escuela, Estudio. estudio, laburar, y te morís en el laburo, y como mucho vas escalando un poquito. Laburando en el hotel me di cuenta que no me gustaba ser empleado y me di cuenta que había estudiado hotelería y turismo para viajar, no para Claro, atender a la gente, no me claro. gustaba eso. Conocía a mucha gente en el hotel que iba hablando y obviamente eran viajeros. Y me acuerdo que tuve una charla en algún momento con alguien y le digo, vos sabés que tengo muchas ganas de viajar, tengo muchas ganas de conocer el Caribe. Ah, digo, tengo muchas ganas de conocer el Caribe. Veía las playas esas, ¿viste? Claro, Increíble y digo, me está dando vuelta la cabeza, me está dando vuelta la cabeza. Me empiezo a hablar con un mexicano por mail, así como decís vos, ¿viste? Me empiezo a hablar, él me preguntaba Argentina, era como, en ese momento que yo era más chico también, ¿te acordás que estaban los radioaficionados? Y sí, bueno, totalmente. el mail funcionaba en ese momento como un radioaficionado. Vos me contabas algo de México, yo te contaba algo de acá, bueno, un poco así, que lo sigo viendo, me hice muy amigo de los chicos, lo sigo viendo Qué bueno. todavía. Va, sigo hablando, y por ahí vamos hablando, algunas cuestiones así, y bueno, en esta charla que tengo con la gente me dice, bueno, contame, ¿viste? Le empiezo a contar y le digo, ¿y por qué no te vas? Me dice. Y le digo, y no sé, le digo, porque mirá si me voy, pierdo el laburo, después andás a ver si consigo un laburo así, capaz que me voy y me va mal. Claro, Y el tipo me dice, ¿y si te vas y pinta que conoces a alguien y te ofrecen laburar en un barcito en la playa, ¿te va? Sí, obvio, haciendo tragos ahí. Y si después te ofrecen ser gerente del barcito, ¿te va? Obvio. Y si después sos socio del barcito, me dice, vos no sabés lo que puede llegar a pasar. claro. Y empecé a tener esa conversación, ¿viste? Y aparte, la conversación que en ese momento no sé si la tenía tan clara, pero ahora, cuando yo también doy mentorías y también hablo y le comento a la gente, me pongo a pensar en esto, decís, a ver, si una persona promedio vive 70, 80, 100 años, porque se va estirando, ¿qué pasa si yo me tomo 1, 2 o 3 años sabáticos? Claro, Que yo le decía adelanto de la jubilación, le decía claro, yo. ¿Por qué adelanto de la jubilación? Porque digo, no es lo mismo jubilarse a los 70 años, cuando no podés escalar la montaña, cuando no podés claro, surfear la ola, que un adelanto de la jubilación, claro. digo, y me tomo 2 o 3 años para ir a ver qué pasa en el mundo. Porque si bien Rosario era una ciudad, vivía en una burbuja, no sabía qué Bien. pasaba. Fíjate que Entonces, eso, una de las cosas que me pasaba a mí fue eso también, es querer saber cómo vivían en otros lados. Yo digo, ¿qué sé yo cómo viven en otros lados? Yo no lo sé. Quiero ir a no, verlo. Quiero ir a verlo. Y bueno, a mí sí, a diferencia de tu caso, lo que me pasó es que yo no lo tomé como, bueno, me tomo un año a ver qué pasa. Yo dije, yo viajo y después veo qué pasa. Fui un poquito más arriesgado respecto a eso. bueno, yo todavía eran pensamientos que en ese momento no sé si la tenía tan clara los pensamientos. Hoy por ahí los resuelvo de otra manera, pero en Claro, ese momento. Entonces, mi cabeza decía, para, soy joven, si vuelvo busco otro laburo, claro, no es que no voy a conseguir otro laburo, pero en su momento, y sobre todo con la crianza que veníamos nosotros, que no es lo mismo la crianza de un pibe de 20 ahora, claro. estaba muy de conseguir un laburo, de la fábrica, del laburo fijo, ¿me entendés? Y Ujú. sigue estando todavía. A lo mejor ahora tenés otras herramientas, pero hay una cultura que es muy latina, que es un poco así, ¿viste? Entonces digo, bueno, a la mierda, digo, ¿viste? Voy a hablar, empecé a laburar, a juntar, arreglé el local de ropa que tenía, bueno, qué sé yo, vendí el velero, junté dinero, lo hablo con un amigo y me dice mi amigo, bueno, vámonos, me dice. Claro. Yo te acompaño, yo estoy más o menos la misma, vámonos. Pero nos vamos de vacaciones una semana. Bueno, sacamos el pasaje, $500 en el bolsillo, no tenía más de $500. Sacamos el pasaje, bueno, renuncié al hotel,
A todo esto hubo una transformación muy grande en mí. Sí, pero ahí justamente que tengo una pregunta ahí, porque tiene que haber visto un momento clic en el que vos dijiste, bueno, es ahora que tengo que dar ese paso, es ahora que tengo que ir a hablar con los del hotel para dejarlo y irme a la mierda. Bueno, voy a dejarle claro a alguien, a los que van a escuchar este video o lo que están escuchando, ¿no? Todo lo que hice, lo hice cagado de miedo. ¿Sí? Todo lo que hice, lo hice en contra de todo lo que me decían. Claro, ¿Sí? La única creo que me dijo, mi vieja me dijo, sí, andá, aprovechá, ¿me entendés? Dale para adelante. Dijo, viste, sos joven. sos joven, ¿me entendés? Pero en ese momento vos no entendés que sos joven, en ese momento no entendés que vas a conseguir 10 millones de laburo, y en ese momento ves que tenés la vida ideal, porque laburaba en el mejor hotel de Rosario, porque tenía un buen sueldo, porque me sobraba plata, porque tenía mi auto, tenía un velerito, Claro. tenía mi local de ropa, ¿vos me entendés? Sí, La sí, sí. perfección de todo era la vida soñada, digamos, me estaba yendo demasiado bien. Para Entonces la edad dije, que tenía era recontra bien. no, olvídate, olvídate. Entonces lo hablé con mis amigas, todos decían, bicho raro, no, ¿cómo? La universidad, la facultad, está buenísimo, pero yo ni en pedo, está buenísimo. Che, Martín, viste, Martín se va a ir de viaje. Bueno, entonces como vi que estaba un poco ahí, dije, me voy de vacaciones a conocer el Caribe. Solamente me voy de vacaciones a conocer el Caribe. A mi familia le dije exactamente lo mismo, aunque mi vieja ya sospechaba algo, seguro que sospechaba algo. Entonces, me saco el pasaje, me tenía que sacar el pasaje de ida y vuelta, porque si Claro. no, no te dejaban entrar en ese momento. $500, me acuerdo, dejo todo, cagado de miedo, no tenía experiencia en viajar, no tenía experiencia. Ah, me acuerdo que, digo, ¿cómo voy a sobrevivir? Me acuerdo que me voy a la plaza de artesanos y todo eso, y había un artesano ahí, ya yo de chico siempre fui como muy negociador y por eso había Claro. un artesano, y le digo, ¿cuánto sale esa pulserita? Dale 50 centavos de dólar, esa, $1, esa, $2. Y le digo, bueno, dame todo el paño, le digo. ¿Pero cómo todo el paño? Sí, dame todo el paño y te doy $100, le dije. No, pero $100 es muy poco. Ah, $100 a vos te vienen re bien, le digo, dale, Claro. ¿viste? Y agarré todos esos collares y los metí todos dentro de la mochila, porque digo, cuando llega allá, está. Voy Cuando llego al aeropuerto, mochila llena de cositas, para vender. obra, a cuartito. Se empezaron a sacar y dijeron, ¿qué traen estos pibes? Casi nos deportan el mismo momento del viaje. Salgo del aeropuerto, no tenía la más puta idea de dónde estaba, no tenía hotel, no tenía absolutamente nada. Así ¿Y a que dónde llegaste? ¿De Rosario? ¿Rosario a Ezeiza, Cancún, Ezeiza a Cancún? ¿Rosario sí, Cancún? sí, Ezeiza, Cancún. Bien, bien. Claro, te bajás, aparte te bajás, digamos, los que conocemos por allá, o los que habitamos, el primer choque, el primer impacto es como que te bajás en un mundo completamente distinto. Digamos. Salí de Rosario, de la ciudad, y te bajás en Cancún, en un aeropuerto que ni siquiera está cercana a la ciudad, que está No, cerca estaba de... re alejado. No, me acuerdo que salimos y preguntaba un taxi salía $50, que era. No, no, Una fortuna. sí, que tuvimos que pegar como 5 horas al colectivo, no me acuerdo, ¿me entendés? Una cosa así. Pero estaba toda la adrenalina, toda la emoción de lo nuevo. Me empecé a sentir vivo de nuevo, ¿no? Había llevado una mochila con un montón de cosas que después me di cuenta que un montón de cosas no servían para una No servían para mierda. nada. Bueno, y toda esa cuestión, ¿no? Y compartiéndolo con un amigo. Pero había hablado con este mexicano y este mexicano me había dicho que él me daba una mano. Claro, te había dado unos Entonces, tips ahí. me daba una mano, ¿me entendés? Pero yo estaba buscando que me aloje en la casa, no que me dé una mano. Así que no fue al aeropuerto, nos encontramos en Cancún, no en la parte hotelera, nos encontramos ahí en Cancún, con el loco pegamos buena onda, y ellos eran de un pueblo y estaban estudiando ahí con el hermano. Así que pegamos buena onda, el loco dice, bueno, vengan para casa, dice, si quieren. Porque no tenía dónde quedar, dije, bueno. Ya está, salvado. Fuimos para la casa y nos terminamos quedando como un mes en la casa, ¿viste? Y nos terminamos haciendo re amigos y re buena onda, y vivía en un barrio re complicado. Re complicado, creo que se llamaba Bonfil, algo así. Pero claro, yo venía de un Fonavi.
Estaba curtido con eso. Yo estaba recontra curtido, en mi casa 2x3 había tiro, ¿viste? Entonces estaba re curtido. Así que nada, me daba miedo, más, tenía unos barretines terribles, entonces, bueno, No, está bueno en realidad esto, digamos, como vos tuviste tu experiencia en el barrio y todo, más allá de llegar a una zona que vos veías que era densa, ya sabías, tal vez ya tenía la intuición de cómo tenían que ser los movimientos para no entrar en totalmente, ninguna. ¿sabés? Ya hablas de igual a igual, o, ¿viste? No te sentís bicho de otro pa. Imagínate, viene un country, que ahí te morís, ¿viste? Así que, como para ir resumiendo esta primer parte, ¿no? Quedamos ahí, llamo a casa, el pasaje tenía una semana, a la Claro, semana tenía que volver, te permitía un cambio, pero valía un montón de dinero, llamo a casa, teléfono, clink, 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 llamo claro, a casa y digo, hola, ¿cómo están? Ah, a todo esto te cuento antes. Segundo día, yo estaba en la parte fea de Cancún. Entonces me tomo un bondi y me voy a la parte hotelera. claro. Cuando yo vi ese mar turquesa, Fíjate que eso te quería preguntar, ¿cómo fue que manejaste esa situación de que mirá, boludo, llegaste hasta que me da fuiste al hotel, emoción. hasta que fuiste al mar? Sí, bueno, viste, fue como llegar, los locos nos fueron conociendo, ellos tenían miedo de nosotros, después nos decían, estos nos van a chorear, son argentinos, qué sé yo, y nosotros decíamos, estos nos van a chorear a nosotros, ¿me entendés? Mirar a dónde viven. Los terminamos haciendo hermanos. Fue una experiencia alucinante, nos terminamos haciendo hermanos. Eh, pero bueno, viste, yo quería conocer, así que me acuerdo que encaramos por la zona hotelera con un bondi y así, entre medio hotel veo una cosa turquesa. Entre medio otro hotel veo una cosa turquesa. Automáticamente creo que faltaban como 10 kilómetros o 5 kilómetros para llegar a la parte hotelera. Dije, no, acá me bajo. Acá me bajo. Bajé y miré el mar y te juro que me agarró una emoción. Me acuerdo que me había llevado un Discman. ¿Te acuerdas de los Discman? Sí, Iba escuchando los Cafred. Me acuerdo, iba escuchando los Cafred y me bajé con el Discman, los Cafred y vi el mar. Y yo sentí que era el surfero más surfero del mundo, el reggae más reggae del mundo, no sé, me sentía en la plena mal, dale, y ahí me di cuenta de que había tomado la decisión correcta. No dale. sabía la más puta idea lo que iba a pasar al otro día, menos a los 3 días, pero estaba en la decisión correcta al 100%. Así que ahí sentí paz, como que estaba en la plena, ¿no? Y bueno, No, hay momentos, viste que hay momentos en los viajes y que me imagino que estoy sintiendo que puede haber sido eso. Que vos decís, si me tengo que volver mañana, ya, esto ya cumplió. Ya está, con ver el mar, ya está. Cumplí con todo lo sí, que quería. sí, Más allá después de todo lo que venga, ¿no? más o menos lo pensé así, pero también me surgió de, no, yo acá me quedo. Bien, está bien, claro. Entonces ahí automáticamente llamo y digo, me quedo. ¿Y qué vas a hacer? Me quedo. No, No no me sé. importa. Así que ahí automáticamente empecé a buscar laburo. Empecé a buscar laburo. Yo tenía un gran problema. Hablo cero inglés. Claro. Y ahí todos los laburos eh, se necesita inglés. Yo ya me había ido con la idea, me acuerdo que me había llevado currículum impreso, que el currículum mentía Olvídate. a dos manos, que era, bueno, yo estaba muy bien físicamente, entonces decía que era personal trainer, que esto, que lo otro. Había hecho el curso de guardavidas, digamos, tenía un montón de herramientas. Así que bueno, un poco resumiendo, porque esto fue el viaje por Latinoamérica. Claro. Estoy hablando de impulso, resumiendo, estuvimos un tiempo ahí, después nos fuimos a Playa del Carmen y estuve 6 meses viviendo en Playa del Carmen, en Claro. Cancún. Hubo 3 o 4 noches que dormí en la calle porque no tenía dónde. Después alquilamos un monoambiente con mi amigo y con otro loco más, un monoambiente, dormíamos 4 ahí y después, bueno, conseguí una changuita, otro laburito y se fueron dando y alquilamos ya un departamentito chiquitito para nosotros dos, ¿viste? Y bueno, y fuimos conociendo gente, pero dormía en el piso, no tenía sábana, no tenía esto, Olvídate. comía, todo lo que hoy me quejaría, todo lo que hoy me quejaría, en ese momento era todo fantástico. Era gloria, claro. Era Lo gloria, único no, que quería hacer era ir a ver el mar todos los días un poquito. no ir a mar a ver todos los días, me acuerdo que me tiraba a nadar y me quedaban los ojos así porque no tenían tiparra, ¿viste? Bueno.
Así que estuve un montón de tiempo ahí. Me hiciste acordar de algo muy loco que, viste, cuando hay cosas que, por eso también quería contar todo esto, porque hay cosas que ni yo me acuerdo de esas conexiones. Eh, mi pri- para los que no me conocen, yo soy empresario inmobiliario, soy desarrollo. Mi primera experiencia inmobiliaria la tuve ahí. Mirá qué fantástico, qué bueno que surgió ahora, que surgió en este primer capítulo también de lo que estás contando. Porque, y que está muy ¿Cómo? alineado con lo que decías, que te decías que le escribías. Si no sabe qué va a encontrar, y mirá dónde estás ahora y dónde nació, ¿no? Totalmente. Digamos, yo tenía que ir ahí porque me tenía que convertir en base a los viajes, a la experiencia, a los malos momentos, a los momentos de soledad. Tenía que convertir mi autoestima, mi persona. Ahí aprendí a vender, como tuve un maestro de ventas increíble. Ahí tuve mi primer contacto con el rubro inmobiliario. Qué Te, fantástico. te lo hago cortito, ¿no? Yo estaba trabajando vendiendo seguros médicos para los turistas, vendía excursiones, qué sé yo. Conocemos una mujer que vive en Playa Car, son una zona de todos barrios privados. Bueno, una Hermoso. zona de todo playo privado, qué sé yo, y me dice, no, tengo ahí mi departamento, lo quiero vender. Y estábamos con un amigo mío que estoy hablando, que hace poco lo encontré, y le digo, che, quiere vender el departamento. Nosotros estábamos, capacitación y venta, nosotros te lo vendemos. Le dice. No teníamos ni idea, vamos, vemos el departamento, cocina, 2 baños, 3 dormitorios, pum, pam, pim, pum. ¿Cómo lo vendemos? Agarramos, hicimos un Word en inglés y uno en español. Mi amigo hablaba en inglés, otro en español. Fuimos, lo pegamos todo por la Quinta Avenida y dijimos que sea lo que sea. A los 2 o 3 días nos llama una persona, a los 2 o 3 días nos llama otra persona. Vendemos el departamento y la mina nos caga. No nos No, paga la comisión. Teníamos. Pero ¿qué pasa? Era un departamento, dale, que valía 300 lucas, ¿sí? Y claro, nos tenía que pagar $20.000 de comisión. ¿Qué pasa? La mina va y después firma con la gente. Nosotros le presentamos a la gente, todo, va y firma con la gente. Entonces nos puentean a nosotros. claro, claro. Pero sacando que fue el terror, nosotros tuvimos todo el trámite que se iba a hacer la cuenta, ya decíamos, con $20.000 yo Pobre, por viajaba, viajaba 5 años con 20 mil por dólares. Latinoamérica sí, tirado. No, 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 no. Imagínate que con 500 todo lo que había hecho, con $20.000 viajaba. Viste, ya hacíamos todas las cuentas, no, yo me voy acá, tun. Ya había planificado mi viaje a Latinoamérica, que mi idea era laburar ahí, juntar algo de guita para viajar a Latinoamérica, para recorrer todo. Nos cagó, qué sé yo. Pero ahí se me prendió la lucecita y dije, qué alucinante este laburo. Con una venta que es la misma manera que vender un seguro médico, que gano $100 o esto, una venta, si yo aprendo a vender esto, el ticket es mucho más alto. Claro. Después estuve laburando en tiempo compartido, que también aprendí un montón de venta, que esto, que el otro. Así que me quedó tuc en la cabeza que el negocio inmobiliario era un negocio que te daba la posibilidad Te de pegar un impulsaba. salto, de pegar un salto realmente. Así que me quedó eso grabado. Así que bueno, estuve más o menos 6 meses, qué sé yo, me volvió a pasar lo mismo, que quería juntar guita, viviendo en un lugar, pagando un alquiler, pagando luz, que esto y otro, se hace bastante complicado. Vivía re bien, vivía de joda, en esa Claro. época la pasaba fenomenal, no gastaba 0 centavos, porque igualmente uno se genera herramientas, ¿entendés? Hablaba con el de la puerta del boliche para que me deje entrar gratis, con el otro que para que me dé trago, bueno, era con el que hacía excursiones para que me lleve excursiones, era todo el tiempo Generar vender, vínculos. vender, vender. Fíjate que está fantástico esto, generar vínculos y bueno, che, yo te ayudo con esto, pero vos me dejás entrar gratis. Yo te vendo excursiones, pero me llevas gratis. Claro, ¿viste? Era todo una cuestión así, totalmente, ¿viste? Ayudándose y rebuscándosela. Había juntado algo de $1.100, una cosa así, y llegó un momento que dije, bueno, ya está. Arranco Agarra. viaje, pero ya la mochila era distinta. Tenía 2 bermudas, 2 remeras, y arranqué. Y estuve casi un año y medio, me volví desde México hasta Argentina, a dedo, a Bien. pata, el micro, pero no micro, sino micro que iba de 20 kilómetros de 0 a 30 kilómetros, ¿viste? Claro.
Y bueno, y en ese momento, cuando yo estaba viviendo allá, conozco un alemán, que ese alemán era el que había creado Hospitality Club. Hospitality Club y Couchsurfing Ahí eran, va. eran dos plataformas Sí, donde la gente se anotaba y que tenías tres posibilidades. Hablabas con la gente, le dabas consejos de tu ciudad, lo sacabas a pasear o le dabas alojamiento. claro, Y nosotros en el tiempo que habíamos estado en México, habíamos alojado muchos viajeros. claro, Entonces habíamos generado como una comunidad. Entonces cuando fantástico. empezamos a viajar, yo estuve todo ese tiempo que viajé, solamente 3 noches pagué hotel, Qué hostel. maravilla. Todo el resto me paré en casa de familia. Que se Y la, hospedaban. y la diferencia de todo esto, nada fue planificado. Todo esto fue confiar, era el auto que te iluminaba de noche 15 metros la luz y de ahí para allá no tenía la más puta idea que Claro, pasamos. Era claro. confiar, dejarse fluir y vivir y las cosas iban sucediendo. Fíjate qué fantástico esto que vos me decís y se me ocurre esto. Más allá de que tuviste una planificación inicial, después dijiste, bueno, voy a ir resolviendo a medida que van apareciendo las situaciones. O sea, voy a viajar a México, voy a viajar a Latinoamérica, un plan maestro, una meta. Y después de ahí lo tengo que hacer, no sé qué va a pasar, pero lo hago, voy. Mirá, ahora me voy a poner un poco más filosófico, ¿viste? Voy a sacar la emoción del viaje y me voy a poner un poco más filosófico. Lo, lo que más frena a una persona a seguir sus sueños es la mochila de lo que tiene. Yo siempre digo, si yo te digo, vamos caminando de acá hasta allá y hay barrios feos o hay cosas feas, si vamos caminando, yo siempre pongo el ejemplo, desde el centro de Rosario al casino, ¿no? Que te puede pasar cualquier cosa, pero si vamos. Sí, bueno, vamos un par de amigos caminando. Ahora yo te digo, anda caminando, pero una mochila con $50.000 y el camino es Se hace mucho más. pesado. Claro. En ese momento yo no tenía absolutamente nada, mi vida estaba en cero, estaba todo por escribir. Entonces cuando tu vida está totalmente en cero, ¿qué te va a preocupar si no tenés No nada? te, no tenés que perder. Y esa es la vida del emprendedor. El emprendedor que mejor le va es el emprendedor que arranca de cero o el que se fundió, tocó fondo y después salió. Mira, fíjate qué fantástico, es fantástico esto que me decís por dos cosas. La primera, entraste en el rubro inmobiliario con una gran pérdida y aún así te dio un gran futuro, digamos, no te resignaste. Lo viste y lo dejaste ahí y después digo, pues me cagaron. Cualquiera que dice, bueno, me cagaron, no, en este rubro no me meto porque me cagan siempre. Ahora, lo sorteaste y te dio los frutos que te dio ahora. Lo segundo, cuando vos entendés que disfrutaste tanto sin tener nada, no te da miedo. A mí, yo a veces me lo pregunto y digo, che, hago esta inversión para cambiar, me muevo acá, me voy para allá, si subo el valor de la mentoría, si lo modifico, lo que sea, y digo, si yo ya viví en la calle, y me fue muy bien, conocí gente hermosa, ¿qué problema hay? Ninguno. Y cuando te decía eso, ya está, todo fluye muy bien. Te liberás de esa carga, ¿no? De Bueno, la lo materia. interesante de esto, que si la gente ve todas las sagas, ¿sí? A mí me pasó de sentir eso y no tener miedo de nada, y después me pasó de tener mucho y estar cagado de miedo por perder eso mucho. Y la vida me la recontravió Claro, para que me vuelva a vibrar con ese Martín de los 20. claro, ¿Me entendés? Porque es lo que claro, hablamos en otro momento. Cuando no te incomodas vos, te incomoda la vida. claro, claro, totalmente. ¿Sí? Entonces, bueno, arrancó el viaje, arrancó la aventura, algo maravilloso, porque también va todo conectado. Después vamos a terminar con la reflexión, ¿no? Porque cuento la historia para después terminar bien con la reflexión, ¿no? En esa época, ¿quién tenía internet? El que tenía plata. Claro, Una computadora salía cara, internet salía caro, claro, carísimo. no era eso. Y en Centroamérica, donde la brecha es tan grande, todavía. Todas estas casas de familia que te digo, todos estos lugares que paré, la mayoría era clase alta o rico. Ajá.
paré en casas de country, paré en mega penthouse, paré todos lugares increíbles. ¿Por qué? Porque la gente me recibía. Claro, la gente no sabía que yo era un croto. Yo Claro, era un argentino que venía de buena familia, con onda, viajando el mundo. claro. Y todo el mundo me quería ayudar. ¿Sabes por qué todo el mundo me quería ayudar? Porque todo el mundo soñaba con hacer lo que yo estaba haciendo y ayudarme a mí era participar del sueño. Totalmente de acuerdo. Me pasó mucho también viajando por Latinoamérica y eso que vos decís es fantástico porque muchos dicen, espera, pero vos para hacer este viaje sos millonario, tuviste cuánta guita, sos de una familia rica o lo que sea, y yo decís, no, simplemente voy, sé que tengo que ir. Bueno, en tu caso creo que también por el couchsurfing y todo lo que manejabas de que habías conocido a Bueno, estas pero personas, eso lo conocía ya. Yo no claro, tenía que te abrió la la más mala puerta. idea. Mirá, te doy un ejemplo. Cuando yo empiezo a viajar y empiezo a conocer gente, empiezo a conocer mucho empresario. Claro, Y yo compartía almuerzos, cenas, charlas. Y la gente, con muchos de los que me quedé, después vinieron a visitarme a casa o los volví a visitar. qué lindo, qué lindo. En el camino me puse de novio, me puse de novio con otro y viajé con otra, digamos, viví con chamanes, viví con comunidades garífunas, viví con jamaiquinos, fue de todo un poco, ¿no? Pero todo me fue dando experiencia y todo Claro. me fue dando conocimientos distintos. Y, y por ejemplo, empecé a hablar con empresarios y me acuerdo en Guatemala, un amigo que sigo hablando, un empresario, por ejemplo, me hizo ver por primera vez ¿Y tú qué rayos sabes? No sé si viste el documental ese, que tiene millones de años, que es un estudio de cómo las emociones afectan el cuerpo y habla del libro del japonés, ¿viste el japonés? Ah, el de Que- que- la molécula del agua. la molécula del agua, ¿me entendés? Sí. Y después otro me hizo ver el secreto que recién salía. Claro, qué fantástico, qué lindo, qué lindo. Y empezaba a ver cómo pensaban los empresarios, cómo pensaba la gente de ese nivel, qué creencias tenía, qué conocimiento. Entonces yo iba, era una absorber, 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 absorber. Si vos me preguntás a mí, ese viaje, yo se lo recomiendo a todo el mundo porque es la mejor universidad que vos podés tener. Totalmente. Yo, si León, cuando termina la escuela, que para mí no sirve un poco un carajo, me dice, papá, me quiero ir a Harvard, yo le digo, antes de irte a Harvard, andá y hacete un viaje. Andate a Europa, andate a Centroamérica, andate a un Hacer lo lugar, que quieran. andate, así como pueda, pero andá y viví la vida. Y bueno, y fui conociendo gente que tenía empresas, gente que tenía, bueno, empecé a entender. De repente me encontraba en casas de personas con bibliotecas, con libros que yo no conocía. Qué Ah, fantástico. viste, empezar a leer un poco, que metafísica, que esto, que lo otro. Entonces, que alguno te regalaba un libro y lo llevabas. Entonces fui en toda esa cuestión y conociendo. Y la verdad que ese viaje fue transformador. Transformador por dos cosas, por todo lo que aprendí, por todo lo que viví, la seguridad y la autoconfianza. Yo Que te da. me había ido con mucha autoestima, estaba muy bien conmigo mismo, pero eso fue, Es que te das cuenta que hay un mundo en realidad que está totalmente desconocido y cuando lo empecé a habitar todo se hace amigable y habitable. Lo desconocido no te da miedo cuando lo empezás a habitar. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo mucho también las primeras fronteras que pasé me daba mucho miedo, estaba asustado, lo que sea, y después ya era como ir a hacer el trámite a la frontera, es normal. Ir a hacer un trámite a la frontera y que un chico de 14 años tenga una metralleta que era más grande que él y que era el que te estaba custodiando. La primera vez que lo vi estaba recontra asustado. Y después digo, ya sé cómo funciona, ya está, no pasa nada. Y cruzar las fronteras más peligrosas de Latinoamérica que te habrá pasado y recapitulando esto de tu viaje, que está buenísimo, porque estaba como pensando en eso. Saliste con $500, estuviste laburando 6 meses en México, conociste mucha gente, generaste muchos vínculos, se te abrió la puerta a un negocio que hoy te está dando o que te dio todo en tu vida después, y saliste con $1.100 de regreso, pasaste por casas de gente que ni te imaginabas, y una pregunta que es trascendental en los viajeros. ¿Cómo fue que cruzaste de Panamá a Colombia? bueno,
esa parte que conecta con eso. Estos empresarios que conozco me empiezan a hablar del poder de la mente, de la visualización, de esto, lo otro, y todo el mundo me decía, cuando llegues a Panamá vas a tener el tapón de Ariel, El peligro de los viajeros. el peligro de los viajeros y todas esas cosas. Tenés tres posibilidades de cruzar. Una caminando que nadie la hace, o avión, o barco privado, y la tercera, porque la caminando no la cuento, es los barquitos cocoteros. Decían que 2 por 3 hundían uno. Salía noticia que algunos habían hundido, qué sé yo. Entonces, como yo empecé a tomar otra dimensión, y aparte yo viajando por Latinoamérica, a ver, para que vos te des una idea, yo en Honduras estuve parando en la casa de unos chicos que eran la banda más grosa de Honduras. Yo estuve de gira con la banda, ¿me Qué entendés? fantástico. Y canté en el escenario, ¿me entendés? No, qué maravilla. Era a ese nivel, digamos, esto no es para hablar en un capítulo, lo resumo el capítulo porque lo que quiero del otro lado es que la gente escuche esto y diga que se vaya toda la verga, yo voy por mi Yo voy a sueño, viajar. ¿sí? O viajo, o me dedico a tocar la viola, o me dedico a escribir un libro, no importa, ¿me entendés? El fin. Pero es para hablar, imagínate que es muy intenso esto, No, ¿no? es que Es muy intenso. podríamos hablar una hora solamente de Honduras, por ejemplo. No, ni hablar, y me quedo corto, sí. Y entonces empecé a escribir, yo desde muy chiquito, mi mamá me enseñó de que tenía que escribir mis sueños, Claro. y lo que me pasó, no sé, a los 12, 13 años, me acuerdo que había un par de libros ahí en casa, y escribí mis cosas, y como a los 2 o 3 años, cuando fui a buscar el papel, todo lo que había escrito se había cumplido. Qué maravilla. Entonces yo dije, wow, esto es magia, dije, la vida es Claro. mágica. Llévalo a la religión, llévalo a lo que se te ocurra, pero a mí me pegó. Entonces, yo desde el momento que salí de México, ya sabía que iba a pasar esto. Eh, Me contacto con la familia SAT, Atrapa tu sueño, los Sí. viajeros más grandes del mundo, y con ellos me empiezo a escribir por mail. Y yo dije, yo voy a ir a Panamá y voy a cruzar en un super barco. Y lo tenía súper claro. No sé cómo va a ser. Va a No sé. ser. Y lo visualizaba, que el secreto, que escribirlo, que todo, digamos, que lo rezaba, digamos, yo no dejo afuera ninguna creencia. Claro. Si suma para adelante, si suma, traerá. Tráelo, yo creo en todo, ¿viste? Entonces, eh, terminé en Panamá. Me costaba muchísimo entrar a las marinas, no me dejaban entrar a las marinas. Y mirá qué loco, ¿no? De Panamá, como no me dejaban entrar, me voy hasta Colón, A Colón. doy con una familia garífuna. Era una familia que, lo digo así con mucho amor, ¿no? Pero la madre era una gorda así, las negras gordas así, y las hijas eran tres gordas así, divinas, divinas, ¿viste? Divinas así. Sonrientes. Sí, sí, ¿viste? Esas que irradian esa energía, que bailan. Bueno, me llevan a la casa, una villa a la casa, Me un imaginaba esto barrio. cuando vos me decías, para que la gente entienda que no conoce mucho ahí, una comunidad originaria de toda la vida ahí donde se vive de manera muy austera, son muy felices, pero o sea, transmiten esa energía, pero una humildad importante, ¿no? Tengo fotos de eso, me acuerdo, tengo fotos de la casa, me acuerdo, tengo una foto que estoy como una galería con techo de chapa, y la madre me dice, ¿tenés hambre? Me dice, y yo le digo, sí. Y me acuerdo que venían esas sopitas con fideo, ¿viste? Las que Sí, venían preparadas, y me hace una sopita de esa, bien, bien pobre, ¿no? Bien, sí. bien, Agua caliente y que se hinche. claro. Y me acuerdo, me quedé con hambre y me hizo otra más, me recontra sondió, ¿viste? Habló, que yo. Terminamos, fueron como 4 o 5 horas así hablando. Me acuerdo que me dice, bueno, como que le caí bien, le voy a ayudar. Y me dice, bueno, le dice a un sobrino que estaba ahí, llévalo, dice. De ahí, me dice, te vas a ir a dormir a otra casa. Me llevó a un country, boludo.
A Qué una casa, fantástico. porque ellos tenían una casa en un country, pero vivían ahí con los suyos. Porque era el lugar que se sentían cómodos habitando. No sé, pero tenía una casa en un country y me dieron la llave de la casa y la llave de una moto para que recorra todas las marinas. Una scooter, boludo. Así que bueno, con la scooter me fui recorriendo todo, 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 todo. Y en las marinas no me dejaban entrar, viste, eran privadas, hasta que me dejaron entrar en una marina privada y hablo con un velero, hablo con una chica que era colombiana, que estaba casada con un americano, que ella tenía 30 años y la del americano tenía 70, una forma de decirte, porque allá era muy normal que el Vale. americano o el europeo se jubile, se vaya, se compre un barco y vaya a viajar y que tenga novias o se termine. En este caso estaban casados, estaban muy enamorados de ellos, pero era muy, muy, muy normal eso. Así que me pongo a hablar con ella y me dice, mirá, nosotros, el barco es muy grande, el velero es muy grande, nosotros necesitamos gente que nos ayude, sobre todo por el canal de Panamá, que tiene mucho tránsito, vos no podés, tenés que dormir no podés dormir a la noche, ¿entendés? Claro. Tenés que ir atento Estar a los viendo el barcos, radar, etcétera, etcétera. claro. Así que pegué una onda, el otro día me hicieron ir, me tuve una cena, no hablaba inglés, él no hablaba español, la chica no hacía traductora, qué sé yo, y el loco dijo, bueno, mirá, podés venir, tenés que laburar, tenés que limpiar el barco, tenés que laburar. Yo le había dicho que tenía que llegar rápido a Colombia porque tenía que ir a ver a mi familia, que se lo esto y lo otro. Me dice, no vamos a llegar rápido, vamos a estar un mes porque vamos a recorrer un par de islas. Y yo digo, bueno, mejor todavía. Y tu comida y esas cosas las tenés que pagar vos. Bueno, terminé. Laburando, nada. Comiendo todo arriba, chupando todas las noches un ron distinto. Y para que vos te des una idea, el día que yo llegué a Argentina, a la semana ellos estaban en mi casa. Qué fantástico. Se vinieron a visitar. Se tomaron un avión y vinieron a visitar, ¿entendés? Claro. Así que estuve como 30 días viajando con ellos por diferentes lados en el barco, y bueno, también. Una locura y terminé cruzando como lo había pensado, en un Claro. super velero que tenía 18 metros. Imagínate que arriba del velero llevaba una lancha y una moto. Camarotes, qué sé yo, y bueno, toda una experiencia alucinante. Así que fui conociendo otras cosas que yo no conocía, empecé a ver que había una vida distinta, la vida del Claro. empresario, la vida de... Claro, ¿qué pasó? Me pasó que después cuando llegué a Argentina yo dije, pará, yo no quiero más la vida que tenía otra, quiero otra vida. Yo vi otra realidad, ¿me entendés? Claro. Y me di cuenta que, y tengo la confianza en la autoestima y ya sé que puedo lo que yo quiera, porque mirá lo que hice. Se desbloquearon cosas que no estaban en tu campo de radar y dijiste, bueno, ya lo vi ahora, lo vi y lo viví. Lo que pasa es que esto, yo voy a decirle esto a la gente, la única manera de avanzar en tu vida y ir generando una autoconfianza y una autoestima, que es lo que te va a hacer llegar a donde querés, es ir teniendo pequeños logros. Claro. Yo nací en un Fonavi, nací en ciertas condiciones, te vuelvo a repetir, con mucho amor y todo, pero ciertas condiciones económicas, pero me voy más atrás. Yo siempre fui muy bueno en los deportes. Yo, por ejemplo, clasifiqué para correr sudamericanos, correr panamericanos en canotaje, Claro. pero nunca pude ir por la plata. Clasificaba y Claro. no podía ir por la plata. Claro. ¿Sí? Pero no me frustraba, yo me sentía bien. Como no tenía capacidad, yo dije, bueno, mi cuerpo, mi estado físico, tiene que ser... A mí me gustaban las minas que vivían del otro lado, pero las del otro lado iban al colegio privado, tenía... Entonces digo, bueno, tengo que compensar Impresionarlas. compensar por otro lado. Entonces compensaba por eso. Y a los 18 años, cuando cumplí los 18 años, eh, con un amigo cruzamos, esa no te la conté nunca, ¿eh? No, Cruzamos la cordillera de los Andes en bicicleta, qué maravilla. No, no lo sabías. pero por el paso de Aguas Negras, el más alto de los pasos entre Argentina y Chile. Ujú. Con 18 años, 0 pesos, me armé una carpeta y me puse a buscar sponsor. Conseguí 5 sponsors, agarré la bicicleta y me fui.
Qué maravilla. Llegué a Chile, en La Serena me esperaban los medios, salí tapa del diario, salí en Canal 5, Canal 3 de Rosario con 18 años. Le tuve que pedir por favor a mi viejo que me firmen el permiso para salir del país. Claro, En bicicleta, 5.000 metros de altura. No, no, no. Tengo fotos así. La bicicleta un desastre, la carpa un desastre. olvídate. ¿Me Una carpa entendés? que conseguimos para acampar en el litoral te la lleva a la alta montaña y el primer viento te la desarma completa. Totalmente. Pero para que vos veas, todos esos pequeños logros Sí. fueron los que fueron construyendo autoestima. Martín, Y acá hay después, algo que es importante sí, también, que noto mucho y que yo lo recuerdo ahora que vos me estás contando, porque las planificaciones nunca fueron eh, con una resolución o con una conquista instantánea, sino, por ejemplo, te llevó un tiempo planificar el viaje a México, ahorrar el dinerito, vender las cosas, te llevó un tiempo planificar tu regreso a Argentina, te llevó un tiempo planificar tu cruce, por ejemplo, de la cordillera en bicicleta, y saliste a buscar sponsor. No decía, no, yo quiero ir a cruzar la cordillera, quiero tener la mejor bici mañana, quiero estar entrenado mañana, quiero salir mañana. No, sé que me lleva un proceso que va a demandar un esfuerzo que tengo que poner para conseguir esa meta. totalmente. Pero ¿sabes dónde se frena la mayoría de la gente? Hago el proceso y estoy pendiente del proceso y del resultado. Y es al revés. Planificás y decís, estoy acá y quiero llegar a esto. Este es el resultado. El proceso tenés que caminar, pero lo tenés que soltar, porque nunca sabes Ir, qué lado llega. ir, ¿Sí? Ir, ir, por ejemplo, es decir, sé que voy a, sé que me quiero ir a México, me tomo un avión, me voy, pero yo no sé quién me voy a encontrar, quién no voy a encontrar. Es confiar, te vuelvo a lo claro, del auto. Vos vas en el auto y te decís, che, me voy a visitarte a Córdoba, ahora a la noche. Yo confío que no se me va a cruzar un caballo, que se me va a cruzar un auto o algo, porque no veo. El problema es de la gente que se frena porque quiere ver todo. claro, Y vos no ves más de los primeros pasos. Es muy bíblico eso, pero sí, no ves más de los primeros pasos. Entonces, es. Y lo mismo me pasó con la venta cuando empecé con la venta de los departamentos. Yo, por ejemplo, yo venía de un entorno que no. Era imposible comprarse un departamento. claro, Toda la gente que yo conocía era imposible que gaste 100 lucas en un departamento. ¿De dónde saco los contactos? Si yo no voy sí, no voy a esos clubes, no voy a esos colegios, no voy a eso. Entonces yo dije, voy a vender un departamento. Y ahí entra lo que vos decís, voy a hacer esto. Voy a hacer todo. Pero no me preocupo por dónde viene. claro, La vida se va a encargar que venga por algún lado. claro. ¿Me explico? Sí, Y sí, a totalmente. por el menos, por el último lugar que vos querés. Por el lugar que menos lo esperás llega, pero vos hiciste todo lo que tenía que hacer. Pero vos hiciste todo lo que tenías que hacer. Entonces, por ejemplo, la otra vez estaba hablando con un chico que estábamos tomando café y me decía que su sueño era hacer música. Y ahí voy un poco lo que era esta charla. Su sueño era hacer música. Entonces digo, bueno, a ver, ¿cuánto tenés? Tengo 25. Bueno, te propongo algo. Hasta los 30 hacer música. Pero no te preocupes más. Si te alcanza la guita, si no te alcanza, hasta los 30 hacer música. Tenés 5 años de changüí. Claro, Viene el barba y te dice, tomá, te regalo 5 años. Te dedicate a hacer música, no importa la plata, no importa el departamento, no importa lo que dice el vecino, no importa la mina, no importa nada, hacer música. Y pero ¿cómo la voy a pegar si necesitas? No importa, vos todos los días claro, subí un tema a las redes. No, no, me pasa a mí, aleluya. Hay 10 personas conectadas, ¿me entendés? claro, Entonces, vos decís, pero yo sé y estoy seguro que dentro de un tiempo este video lo van a ver miles, claro, claro, ¿me totalmente. entendés? Entonces, no me preocupo por eso. Le estoy hablando como si me estarían viendo miles. Entonces, Doy lo que lo que pasa, tengo que dar en el momento que lo tengo que hacer. claro, con amor. Y entonces le digo al loco, ¿sabes qué va a pasar? Que en un momento la persona, vos vas a ir a tocar una discográfica y te van a decir que no. Vas a ir a tocar otra discográfica y te van a decir que no. Vas a tocar otra discográfica y te van a decir que no. Y va a llegar un momento que vas a decir, la persona que menos pensaba decir, che, qué copado la viola, ¿cómo toca, cómo canta este loco? Llámalo. Y ahí te cambió la vida. El otro día Claro, estuve en una charla de Bernardo Estamatea,
grosso, ¿viste? Escribió libros, predicador, bueno, Bernardo Stamatea. Y me contó la historia, yo no podía creer, escuché esto, porque tiene que ver con todo esto. Escribe su primer libro, él sabía que era una bomba el libro. Se va a tres editoriales las más importantes y uno le dice, no, el libro es muy largo, el otro le dice, no, la gente no lee autoayuda, y el otro le dice, no, no, esto no me interesa. Pero este libro es una bomba, este es un libro de una bomba. Habla con un amigo que tiene 2 librerías. Y le dice el amigo, y no sé qué decirte, boludo. Imprimí un par de libros, tráemelo a la librería Y y vemos. yo te los vendo y trato de vendértelo. Así que juntó lo que tenía, pum, 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 imprimió un par de libros, lo dejó el libro y se iba todos los días a la librería, una de las librerías que estaba en el shop, en un shopping, todos los días se ponía a leer el libro. Cosa que cuando entren los otros, digan, ah, mirá qué copado el loco, ¿de qué libro está leyendo? ¿Viste? Y Claro, a veces se lo autocompraba y se iba a pasear por el shopping con el libro en la mano, ¿viste? claro, claro. No funcionaba, no funcionaba, no funcionaba. Sale la primera y entra una mujer, una periodista, le llama la atención el libro, lo compra, lo lee y le gustó mucho el libro. Sale la primera edición de Gran Hermano. A esta periodista le dicen que por favor elija 15 o 20 libros para meter dentro de la casa. ¿Sí? Sí, Uno de esos libros es el era el libro de de este él. loco. Y resulta que dentro de la casa, el libro que los chicos más habían leído fue el libro de él. Claro. Entonces todo el tiempo salía la... Bueno, Ta, ta. así es como el loco arrancó su carrera. ¿Qué te va a imaginar? Claro, no hay forma de imaginarte el cómo, porque ni siquiera existía Gran Hermano, ni siquiera existía nada de eso. Y cuando pasa, pasa, pero vos hiciste lo que tenías que hacer. Lo Vos sí hago que lo tenés porque que me gusta, hacer. porque lo amo. Lo otro se lo dejás a Dios, al universo, y es confiar. Y es confiar. Entonces, es así. Por eso está bueno que... Mira, Martín, quiero que esto en realidad, porque por lo que cómo empezamos la charla y contando un poco tu historia, ir tras tu sueño te dio tantas herramientas después, pero vos no fuiste pensando, por ejemplo, vos no fuiste a México pensando en que iba a armar una inmobiliaria o un negocio inmobiliario. No, eso pasó. Mucho. Bueno, Pero todo ese ir tras tu sueño y vivirlo te construyó y te dio todas las herramientas para después hacer lo otro. mirá, vamos. Conozco el rubro inmobiliario, termino en el rubro inmobiliario. ¿Cómo me hago conocido en el rubro inmobiliario? Tuve la primer inmobiliaria digital de Rosario. ¿Cómo Claro, aprendí eso? Por Couchsurfing. claro, por haber estado viajando en Couchsurfing. Me, me metí con internet y después eso produjo la idea de, en vez de recibir turistas, ¿por qué no recibo inversores del campo que quieran ver propiedades? Claro, qué maravilla, qué Todo, maravilla. como dice Steve Jobs, los puntos cuando vos mirás para atrás se conectan todos. Claro. Pero eso no depende de nosotros, es confiar, es confiar. Entonces, hay otro Confi- capítulo que vamos a hablar confi- acá. Confiar y ir tras tu sueño, es tras lo que te está diciendo tu conciencia. Che, viejo, viaja a México, andate. No sé qué va a pasar, vos andá. Totalmente. Agarrar, viste, tu conciencia, decir, andate, sentí y bueno. Y si no habría escuchado mi conciencia, si habría seguido con miedo y esto, lo otro, capaz que hoy no estaría acá. Totalmente. Es, hay un, hay un cuento de Bucay que es muy bueno, que en esa época lo leí, y mira, y ese libro estaba en mi casa, y creo que fue una de las cosas que también me impulsó, porque en esa época no existían los mentores, en esa Claro, época no existían los coaches. Mis mentores fueron los libros. claro. Mi escuela no era una buena escuela, digamos, mis mentores fueron los libros. Libro que encontraba, libro que me devoraba. Yo cuando era chico me leía un libro por semana, digamos, porque era la única manera de soñar que tenía, no tenía Claro. formas de soñar Ponía, de, ponía a laburar toda la ingeniería de la creación con la imaginación, digamos. Todo lo que bueno, te enseñan después en la cuestión de manifestación, etcétera, etcétera, es todo lo que vos hacías de niño de manera inconsciente. realmente. Sí, ni hablar. Y te cuento rápido el cuento porque es fantástico. Se llama el portero de un prostíbulo. Dice que el papá, te lo hago muy cortito, el tatarabuelo, el abuelo, el papá laburaron de portero en un prostíbulo. ¿Qué hizo el nene? Laburó de portero en el prostíbulo. Este prostíbulo tenía siempre una familia que era dueña. ¿Qué hacía en el prostíbulo?
y él atendía a la gente, se rompía una silla, la arreglaba, le cambiaba una lamparita, algo eléctrico, hacía la parte de mantenimiento, todas esas cosas. Pero el loco nunca había ido a la escuela, no sabía ni leer ni escribir, ¿sí? Y el prostíbulo estaba en un pueblito bien, bien alejado, tipo en la ruta, un pueblito bien alejado. Resulta que el prostíbulo lo venden. Viene la gente nueva y dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, bueno, Pepito, bueno, vos laburás hace mucho tiempo acá, bueno, quedate tranquilo, tu laburo sigue estando. Entonces lo llaman y dicen, che, vamos a hacer algunos cambios. Dice, toda la gente que entra y salga, te pido por favor que le tomes el nombre y apellido y le hagas una pequeña encuesta. Y el loco dice, me encantaría, pero no sé ni leer ni escribir. Ay, qué tema. Bueno, si no sabés ni leer ni escribir, nosotros necesitamos a alguien. Chau, lo fletan. Le dan una platita, al tipo se le cae el mundo. Claro, Se le cae el mundo y dice, ¿qué carajo hago ahora? Si toda mi vida, toda mi generación hizo siempre lo mismo. Entonces le da una platita, bueno, entra una desesperación, la familia, los hijos, bueno, la mujer, bueno, ¿qué hace? Con esa platita va y se compra un martillo, se compra, ¿por qué? Porque se acordó que él sabía arreglar cosas. Entonces se compra una pinza, se compra esto y lo otro. Estaba ahí, no le salía laburo, no le salía laburo, no le salía laburo, no le salía laburo. Un momento un vecino necesita un martillo. Entonces viene y le dice, che, le dice, ¿tengo un martillo para prestarme? Le dice, sí, lo tengo, pero viste, es mi herramienta de trabajo. Que soy el vecino le dice, hagamos una cosa. ¿Cuánto te salió el martillo? 10. Bueno, te doy 20 y te doy 10 más para que vayas en caballo hasta la ciudad y que te lleva 2 días y compres el martillo. Entonces, así, empezó a hacer ese laburo. Como la gente no tenía 3 días para ir a la ciudad, 3 días para volver, él iba a comprar herramientas y claro. las vendía. Te lo hago más rápido, ¿no? El tipo termina abriendo la primera ferretería del pueblo. Y Claro. después abre otra ferretería en otro pueblo. Y después otra ferretería en otro pueblo, después otra ferretería en otro pueblo. Entonces, el tipo hace una escuela, pasa mucho tiempo, hace una escuela y la dona. Cuando está con el intendente, con el gobernador, todos van a cortar la cinta, le dice, bueno, acá está Carlito que donó la escuela, qué emoción, que esto, que lo otro, va a cortar la cinta. Y le dice, por favor, te pido que escribas unas palabras para que queden. Y el tipo le dice, me encantaría, pero no sé ni leer y escribir. Y el gobernador dice, hiciste este imperio y no sabes leer y escribir. Imagínate lo que habrías hecho si sabías leer y escribir. Y el tipo le dice, sería portero de un prostíbulo. Entonces, Fantástico. es Fantástico. fantástico. Entonces, Fantástico. fíjate, ¿quién sería yo hoy si no habría hecho ese viaje? ¿Quién Claro, sería yo? claro, ¿Quién claro, serías totalmente. vos si no habrías hecho? Sí, totalmente, totalmente. Pero es estar alineado y cuando vos ves que algo no concuerda, ir tras ese sueño, no querer aparentar o pertenecer a un lugar por obligación y la magia sucede. No sabés por qué, pero la magia sucede. Quiero que me cuentes, Papito, que le cuentes a la gente cómo surgió tu viaje, porque vos viajaste también un montón. Bien, yo fui viajero de chico, siempre viajé primero por las provincias, por la provincia, por los pueblos vecinos, me iba un poco saliendo de mi casa y a conocer, era muy amiguero, entonces me quedaba en distintas casas. Provincia, provincia del centro del país, toda Argentina, hasta que salí hice las 24 provincias argentinas con unos amigos en auto, etcétera, etcétera. Salí a Bolivia, salí a Perú y cuando vuelvo de ese viaje digo, me tengo que ir hasta México. Así corta, volví. ¿Cuántos años? eh, Ahí yo tenía 21 años, ¿sí? ¿Estabas estudiando? ¿Te decían que tenías que estudiar? ¿Tenías laburo? ¿Qué onda? Fíjate qué fantástico eso, porque yo, o sea, todo lo anterior lo había hecho viajar desde la secundaria y los primeros años de facultad sería. Después yo tenía una peluquería, yo ya tenía un negocio que era me iba muy bien. Y estaba en el momento justo en el que digo, o abro otra peluquería y pongo empleados, o cierro y me voy a la mierda de viaje. Hoy Entonces, serías peluquero, ¿te das cuenta? totalmente. Y en eso vuelvo y mi compañera de ese momento, la subo al auto un domingo y la saco a pasear por la ciudad. Y ella dice, esta acá está serio, me va a correr a la mierda. Y le digo, así literal, en un año me voy a México, por tierra en un motorhome. ¿Venís o no? Y sí, por supuesto que yo, pero fíjate la planificación, fue un año también, planificando el viaje, ¿Tenías invirtiendo. motorhome? Y compré una Traffic, un motor 1.4, modelo 92, y le pusimos una cama atrás porque no nos llegó la guita, digamos.
una cama, un colchón atrás y nos fuimos. Y así No, tuve 3 años. no cocina, no. Bueno, tenía una garrafita o algo. Un calentadorcito. Bueno, acá sabe cómo está. Del otro lado están escuchando tu historia, mi historia, y dicen, vos sabés que me encantaría, mi sueño es ir a recorrer el motorhome, ni siquiera a México, mi sueño es recorrer el motorhome, la Patagonia. Me tengo que comprar, ahí arrancan, me tengo que comprar la camioneta, Claro, son $20.000. Me tengo que equiparla, te tengo que poner cubiertas nuevas, tengo que pagar el seguro, tengo que tener plata para vivir, y tengo que tener esto. Bueno, listo, me quedo en mi casa durmiendo. claro, exactamente. Exactamente. Y bueno, en nuestro caso fue al revés. Yo dije, me tomé la decisión, e inclusive mirá lo que me pasó. La semana antes de salir tuve que hacerle el motor, así que dejé una banda de guita ahí. Primero que no la pude equipar, como yo pensaba. Una cama arriba y cosas abajo, una caja de alimento y una nafe. Y antes de salir tuve que hacerle el motor. Así que le hice el motor y me fui a la semana, lo asenté en el viaje, por ejemplo, por decirte. Y bueno, y digo, y después lo vamos a resolver, no sé qué va a pasar, vamos. Es que es así. ¿Vos sabés cuál es el error de todo emprendedor cuando recién arranca, cuando yo laburo? Es, por ejemplo, quiero abrir una inmobiliaria. Bueno, necesito una oficina. Necesito hacer el contrato de alquiler, necesito conseguir garantes. Bueno, necesito un escritorio, necesito una computadora, necesito una silla. No, no la abro. Claro, Y es lo mismo, vos es arrancar con lo que tenés y darle para adelante como si ya tuvieras todo y resolver por el camino. Si no, vos no habría salido, porque la Trafi no estaba, porque olvídate. no tenía el colchón, porque no tenías esto, no tenías lo otro. ¿Y cuánto tiempo viajaste por Latinoamérica? 3 años. Con nada, saliendo Con de la nada, nada. con nada. Imaginate si habrías esperado el momento ideal. Gente, a ver si estamos con. No existe el momento ideal. No existe. No No existe existe. la perfección per se no existe, existe hacer del momento perfecto. Existe tomar la decisión y salir y la cosa sucede. Y ahora se lo digo al que ya es emprendedor, al que es ya empresario y al que ya tiene un par de millones. No existe el momento perfecto tampoco en ningún nivel. No, ¿Sabes por qué? Porque más tenés, tu proyecto es más grande. claro, Entonces, hoy a lo mejor, esto lo escucha un empresario y dice, che, yo quiero hacer una torre de 40 pisos. ¿Sí? Y entonces dice, necesito el terreno, necesito las aprobaciones, necesito esto, necesito esto, necesito lo otro. ¿Y sabes cómo arrancó Trump? O estoy leyendo ahora el libro de Four Seasons y sabes, con nada, claro, con nada. Porque cuando vos tenés un capital de 2 o 3 millones de dólares, querés hacer una torre de 15. claro, Siempre pasa lo mismo, siempre te falta. Entonces, es importante esto aprenderlo de bien abajo, porque en los otros niveles es exactamente lo mismo, pero a otra escala. claro. Qué fantástico, porque vos, por ejemplo, en tu caso, sí, que lo vas a contar seguramente después, arrancaste tu inmobiliaria en un baño abandonado y te hiciste tu inmobiliaria y alguien, por ejemplo, que dice, no, yo soy empleado inmobiliario, me encantaría tener mi inmobiliaria y dice, no, pero si tengo que alquilar una oficina, si tengo que salir, y que a lo mejor tiene todas las capacidades técnicas, pero no se anima porque le falta el impulso ese que sí, viejo, hay que pelarse y lanzarse al vacío. Y hoy es Ir, mucho más fácil, porque hoy tenés, la gente tiene auto, tiene un Instagram, tiene esto, tiene otras herramientas que antes no existían esas herramientas, ¿me entendés? Hoy es todo mucho más fácil. Pero, ¿qué pasa? Hoy yo conozco vendedores que dicen, che, me gustaría tener una inmobiliaria, y laburan para una inmobiliaria, y le decís, che, ¿cuánto está vendiendo? No, estoy vendiendo 2 o 3 departamentos por mes. Bueno, buenísimo. Y andan en un buen auto, y andan bien vestidos, y toman un café en un buen lugar, y van a comer a un buen lugar, y tienen buen entorno. ¿Y por qué no larga ahí? No, porque necesito el cartel con mi cara en la ruta, porque necesito la oficina. No, ya tendría que haber arraigado hace rato. La claro, gente se caga de miedo, pero quiero también decirle a la gente que nosotros también nos cagamos de sí, miedo, totalmente, con la única diferencia que avanzamos igual. totalmente. La primera noche es clave, por ejemplo.
salir y avanzar. Como vos dijiste, ves a 15 metros, pero salís y cuando amanece el otro día, te da una tranquilidad porque sabés que ya avanzaste. En el caso, no sé, salí, dijiste, voy a Córdoba, viajo de noche, tengo cagazo por el viaje y el camino. Llego allá, me acuesto a dormir, le cuento a Lucas y a su compañera el cagazo que tuve de todo el viaje porque no veía muy lejos. Me acuesto, me relajo, me levanto el otro día y veo la montaña amaneciendo espectacular. Y digo, qué maravilla, menos mal que me vine, porque si me hubiera quedado allá estaría en la ciudad todavía. No, y aparte, la gente tiene que entender que no pasa nada. Claro, No pasa nada con que salgan mal las cosas. De eso se trata la vida, no pasa nada. ¿Tenés ganas de dejar tu laburo? ¿Tenés ganas de hacer un viaje? Porque te tomes 1, 2 años, 6 meses de tu vida, no pasa nada. No pasa totalmente. absolutamente nada. Vas a llegar, te lo firmo donde vos quieras, vas a llegar a tu casa y va a seguir el barrio igual, tus amigos igual, va a seguir todo exactamente igual. Y vas a llegar y vas a conseguir laburo. Y si te quedás en tu casa, en el laburo que vos estás, con todas las cosas que pasan, es muy probable que dentro de unos años te echen a la mierda y te fuercen a hacer lo que vos querías hacer hoy. Vale. Pero claro, llegar a ese punto y decir, ¿ahora qué voy a hacer? Bueno, el jefe, la inteligencia infinita, te está dando la posibilidad de hacer lo que anhelás. Si no lo hiciste por las buenas, te va a pasar algo malo, pero que la hagas por obligación después. Es así, tenés un laburo fijo, te sirve el laburo fijo, pero te gustaría, tenés ese emprendimiento, te encanta hacer tacitas y sos bueno haciendo tazas y no arrancás, porque el laburo fijo, no pasa nada, no No pasa nada. pasa Dale. nada. Y si lo haces con Pará, conciencia y los que escucharon este vivo y lo están analizando, tienen la posibilidad de hacerlo progresivo, sin llegar a, digo esto, sin llegar a chocarte, sin llegar a que te duela para moverte. Si ya hay algo que te está picando los pies para cambiar, aprovecha estas charlas, motivate, empezá a dedicarle algunas horas de tu día a lo que realmente te gusta y te apasiona, y va a llegar un momento en que vas a dedicar la mayor cantidad de las horas de tu día a lo que te gusta y apasiona. Si no lo haces de esa forma, va a llegar un momento que te vas a estrellar y te vas a tener que hacer por obligación ese cambio. Entonces, dos formas de cambiar, lo hablé ayer justo en un vivo también, por desarrollo personal, porque sabés que hay algo que te pica los pies, que querés cambiar, que querés aprender, o por dolor. Cuando es por dolor, no es tan amigable. Más vale hacerlo porque querés estar mejor y querés ir tras tus sueños, alineado con lo que realmente te gusta. totalmente, es así. Y bueno, acá tuvieron dos historias de gente que se animó justo al tema del viaje, ¿no? Pero esto lo vas llevando a todos lados. Y hoy, si me preguntan a mí, yo te vuelvo a repetir, es como dice, a mayores metas, mayores demonios, ¿no? Claro, Hoy yo estoy en el mismo proceso. A lo mejor no de viaje, sino un proceso distinto de mi vida, donde también tengo miedo, donde también tengo incertidumbre, donde también tengo cosas. Y eso es lo que voy yo. Lo más importante acá es aprender en cabeza ajena. Eh, ¿Por qué? Porque yo conozco mucha gente que tiene la valentía de tomar estas decisiones. Pero ¿por qué claro, tiene valentía? Porque superó un cáncer, claro, porque se le murió la persona que tenía al lado, eh, por cosas malas. claro. Y no hace falta llegar a eso. No hace falta llegar al dolor. No hace falta llegar al dolor. Uno puede aprender a cabeza ajena. Y aparte, tener experiencias es lo mejor que hay. Es la experiencia de esto, por más que salga mal, es lo que te prepara para esto. Claro. Y la experiencia de acá es la que te prepara. Y siempre vas para adelante. Es Vas para estar adelante. vivo, es estar vivo. Estar vivo, y aparte es aburrido si no. Claro, Lo más aburrido que hay es hacer siempre lo mismo. claro, Y no hay una persona que. A ver, la persona que dice, no, yo estoy bien, cómodo, no, no, eso es mentira. Lo peor que puedo hacer es estar aburrido. Yo me aburro todo el tiempo, tengo que estar todo el tiempo haciendo cosas nuevas, generando cosas nuevas, aprendiendo cosas nuevas. claro. La cantidad de veces que tuve negocios que me fueron bien o tuve momentos que me fueron bien y largué toda la mierda por hacer cosas nuevas.
Por cambiar, claro. Siempre quiere. Bueno, es parte de la experiencia humana, y lo dice Tony Robbins. Cuando estás en ese valle de comodidad, tenés que hacer algo para crecer. Nosotros como humanos tenemos la necesidad de vernos creciendo todo el tiempo. Paz interna, yo digo, la felicidad se construye a raíz de paz interna y conquista de metas. Y conquista de metas. Lo que sea, si ahora estás en un lugar cómodo, si estás muy bien con tu trabajo, si estás muy bien con tu economía, con tu pareja, listo, ponete un desafío que sea escalar una montaña, que sea correr un triatlón, algo que te motive, que te saque de tu lugar de comodidad. A lo mejor no es una meta económica, no es un viaje lejano, algo que empezar a aprender a tocar la guitarra, aprender un idioma nuevo, algo. Nosotros estamos como humanos y como esencia tenemos la necesidad de estar creciendo todo el tiempo, de estar cambiando, de salir de esa zona de confort. Mira, eso que estás diciendo vos es alucinante. A ver, yo habría dado cualquier cosa por eso que dijiste vos recién, me lo hayan dicho hace un par de años atrás. Yo había entrado con una, no es depresión de psiquiatra y no eso, pero un bajón porque me había pasado que, no sé, tenía 30 años y había logrado todo lo que en su momento me había propuesto, lo había logrado todo. Y no tenía, No estaba motivado. no tenía sueños nuevos, no me había puesto a pensar en sueños nuevos. Y si alguien me habría dicho tal cual lo que dijiste vos, mirá, tenés que estar todo el tiempo con metas nuevas, por más que te vaya bien el laburo, te vaya bien con la familia, esto, lo otro, ponete a correr un triatlón, ponete a hacer esto, tenés que, eso es lo importante de pertenecer a entornos que vayan para adelante, lo importante de pertenecer, de escuchar estas charlas, porque eso que vos dijiste a mí me habría ahorrado 1 año y medio De de, sufrimiento. de sufrimiento. Y Sí, totalmente. en ese momento no tuve nadie que me lo dijo. Lo aprendí a los golpes, pero si alguien me lo habría dicho, eso es lo lindo de poder escucharte a vos que tenés un montón de experiencia, de poder escuchar algunas cosas que yo también tengo experiencia. Lo bueno de que pueda escucharlo otra gente y diga, Y de estas charlas, fíjate Martín, y de estas charlas y de estos encuentros también, porque vos nos contaste tu historia de México, cómo saliste de tu casa con $500, cuando tenías todo resuelto, tenías un auto, tenías un buen trabajo, tenías un emprendimiento personal, decidiste dejarlo y salir de viaje, toda la gente que conociste y cómo la vida te preparó para lo que fuiste logrando después. Ahora, cómo también dijiste, che, cualquiera que se encierre en una idea dice, voy a contar los capítulos de mi vida y lo voy a hacer solo y no nos damos la posibilidad de tener este intercambio. Y al final lo que queda siempre, y te habrá pasado a vos también, y me pasó mucho a mí, hay veces que tenemos ganas de relajarnos, de ir a un lugar lindo, pero cuando ya viviste en el Mar Caribe, cuando ya subiste todas las montañas, cuando ya caminaste todas las planicies, cuando ya navegaste los mares, la naturaleza se repite mucho en todos lados y lo que quedan son los vínculos. Y ahí es donde aparecen las preguntas interesantes, las visitas, todo lo que te pasó en tu viaje por Latinoamérica que te construyó y cuando volviste la gente te vino a visitar. Eso es impagable, eso no tiene un valor que se pueda medir y cuantificar, es realmente impagable. Y esto de aceptar que me sume a tus vivos donde contás tu historia está fantástico porque suma valor y fortalece el vínculo de alguna forma, ¿no? no, ni hablar, yo estoy feliz que estés, porque si no estaría, primero que vos tenés mucha sabiduría y mucha conciencia y eso yo lo sé y es algo que suma un montón. Y otra es que caminar solo algo no es lo mismo que caminarlo con alguien, ¿entendés? Claro. Y aparte esto es así, esto a mí, en realidad, si me lo pongo a pensar, esto que estamos haciendo ahora es más para nosotros que para el resto. Y cuando es para, fíjate, y cuando es para nosotros termina siendo para el resto también porque alguien se puede ver identificado y dice, che, Sí, qué bueno, se van a ver espejados y yo no busco entender cómo es la vida porque yo estoy yendo por más. Entonces, esto mismo que hoy hablamos, yo digo, esta traba que estoy teniendo acá es exactamente esto, pero desde otra manera. Y también escuchamos otra gente que vivió otras cosas distintas y aprendemos de esa gente distinta. Y esta charla va a quedar subida en YouTube o en las redes sociales y en algún momento
como hoy me pasó justamente eso. Hoy una persona me mandó un mensaje que estaba en silla de ruedas y que había visto un video mío que lo subí, no sé, hará como 3 meses, que le había hecho bien. Qué bueno, qué lindo, qué fantástico, Y dije, wow. qué Entonces, sí, fantástico. está. Te voy a decir, yo cuando volví de viaje, ya al tiempo nace Facebook, y yo tenía yo fui un influencer En ese momento, de los del principio, qué pero lindo. no sabía que era un influencer. Hago una página que se llama Descubriendo el Mundo. Y en ese momento tenía un montón de seguidores y yo subía fotos del viaje y relatos. Y me acuerdo que me ponía a hablar con cada uno y claro, me decían, che, ayúdame, aconsejame, que esto y lo otro. Y me acordé de justamente de eso. Una chica me escribe que su sueño era aprender a hablar inglés, ¿sí? Y estaba con su trabajo, y eso. Entonces yo la aliento a que largue toda la mierda, que Y se vaya a junte. vivir a un país de habla inglés. Y tuve una charla, todo por chat en ese momento, y como a los 3 4 meses, por el chat me manda una foto que está en Londres. Y yo dije, wow, dije, mira, ahí fui un mentor, eso debe ser, no sé, 18 años, 20. Mira, Qué maravilla. ni me acordaba de eso, ni me acordaba de eso. Y ahí, fíjate cómo se unen los puntos, ¿no? Totalmente, totalmente. Una experiencia que te tocó hace tiempo atrás se une. Y vos lo dijiste antes, hace un momento lo hablaste también, de esto, cómo la experiencia nos va haciendo una espiral ascendente cuando queremos estar mejor y nos pasa por los mismos lugares una escala más arriba, para ver si estamos preparados y queremos avanzar como realmente lo decimos. Porque a veces decimos que queremos avanzar, pero no estamos dispuestos a dejar lo que tenemos. Y para tomar algo nuevo tenemos que dejar algo atrás. Entonces la experiencia te pasa por ahí, fíjate, te preparó para ser agente inmobiliario, te preparó para coachear gente, que lo hiciste de manera inconsciente y que al fin lo fuiste, te pone ahora la vida en otro punto más amplio, donde te sirven todas esas herramientas. Totalmente. Y bueno, y hay que Bueno, mover, que las raíces se hacen cada vez más fuertes, si no, ¿viste? qué lindo esta charla. Ah, bueno, a todos los que Eso. estén viendo, lo que vean después este vivo, que dejen los comentarios si quieren. Porque Martín pasó muy rápido por muchos lugares de Latinoamérica, pero sabemos que hay historias buenísimas. Yo me quedé con ganas, por ejemplo, del cruce de los Andes en bicicleta. Uy, Me buenísimo. quedé con ganas también de escuchar cómo fue tu gira artística con la banda de Honduras. Hay cosas que me gustaría que profundice y la gente seguramente lo va a comentar también. A ver qué dicen ellos. Ni hablar, ni hablar. Bueno, y quedan todos invitados el jueves que viene. Vamos a tocar otro punto importante que ya me olvidé cuál era. A ver, el jueves que viene tenemos otro capítulo, cómo construí mi inmobiliaria desde el baño de mi casa, de la casa de mi Impecable, casa. fantástico. Vamos. Que quede Así que, ahí y saben que vamos a estar por varios jueves charlando, pero ¿cómo construiste tu inmobiliario y fuiste desarrollador inmobiliario empezando en un baño? en un baño. Así que bueno, así va a estar. Las decisiones que cambiaron mi vida, junto a Lucas. Muy bueno, muy bueno. Hermano, Bueno, fantástico. Muchísimas gracias y nos vemos el jueves que viene, 19 horas, ¿verdad? el jueves que viene, 19 horas. Te dejo un Dale, hermano. abrazo. Un Muchas gran gracias por abrazo, que esté todo. bien. Chau, chau. Chau.